Buenas tardes chicos, mi nombre es Adolfo Ramón, soy el profesor de Química de la Academia Lidera A1. El día de hoy ahondaremos nuestros conocimientos acerca de los gases, ya que el tema de gases lo empezamos cuando estudiamos a los estados de la materia, donde vimos los estados sólido, líquido y gaseoso, también plasmático y subgenfiado. Bueno, en el caso de los gases, nosotros vimos tres características principales que tenían estos gases. La primera característica me decía que los gases presentan volumen y forma variable. ¿Sí o no? ¿Está bien? Mira, por ejemplo, mira, tú agarras balón solamente en su posición, agarras el balón de gas de tu cocina, la abres y vas a ver cómo este gas al salir se va a expandir por toda la cocina, por toda tu casa, y no vas a prender el fósforo, por si acaso. ¿Por qué? Porque tu casa ya va a desaparecer. Y esto sucede porque justamente lo que acabamos de decir, el volumen de los gases es variable. Dentro del balón, aproximadamente, estaba contenido dentro de un espacio de 1 galón, pero luego se expandió, ¿no?, su volumen. Otra de las características inherentes a los gases es que entre las moléculas hay un espacio muy grande, es decir, hay espacios grandes intermoleculares. Además, la tercera característica, que también es muy importante, es que estas moléculas o estas partículas que componen a los gases tienen un movimiento caótico. Movimiento caótico. Ahí está. El estudio de los gases de esa manera es muy errática, debido a que los gases van a sufrir muchas variables, sobre ellos van a actuar muchas variables, entonces no se va a poder hacer su estudio de esa forma. Para poder hacer su estudio, entonces los químicos han ideado justamente a los gases ideales, ¿no?, que son supuestos gases que van a presentar ciertas características para poder tener un mejor estudio. Ahora, estos gases ideales también van a tener características, pues, como lo acabo de mencionar. La primera característica de los gases ideales, chicos, es que ellos van a ser puntuales. Sus partículas son puntuales. ¿Qué quiere decir que son puntuales? No vayas a pensar de que quiere decir que han llegado temprano, porque siempre llegan temprano, eso no quiere decir. Sino lo que sucede es que estas partículas tienen forma de punto. No me importa cuál será la naturaleza o la composición del gas, para mí todos los gases ideales tienen forma de puntitos. ¿Está bien? Por eso se dice que sus partículas son puntuales. Además, vamos a decir que los choques entre esas partículas que están en movimiento caótico, ya que son gases, son elásticos. Entonces, van a presentar choques elásticos entre las partículas. ¿Y qué quiere decir choques elásticos? Los choques elásticos quieren decir que al momento de que estas partículas chocan, no van a perder su movimiento, no van a perder aceleración, simplemente van a chocar y van a rebotar como si fueran gomitas, sin perder esta aceleración cinética. Otra de las características de estos gases ideales es que solamente van a presentar tres variables. Mira, la temperatura, voy a poner aquí tres variables sobre su comportamiento. Tres variables. Uno de ellos es la temperatura, el otro es el volumen, y por último la presión. Son las únicas variables que van a actuar sobre el comportamiento de estos gases ideales.
haciendo más sencillo su estudio. Bien, para poder hacer su estudio también se han ideado algunas fórmulas, pues, ¿no? Como la ecuación general de los gases ideales. Pero ¿de dónde nace esta ecuación, ¿no? Que todos conocemos, que muchas veces lo mencionan como pavo es igual a ratón, ¿no? Pavo es igual a ratón, ¿no? Así lo conocen a esta ecuación. ¿De dónde nace esa ecuación? Que involucra presión, volumen, constante universal, temperatura y número de moles. ¿De dónde nace? Mira, solamente para poder entender esto, imagínate un globo como el que yo he dibujado, de aquí tengo uno. Imagínate que para que este globo mantenga su forma, debe haber dentro algunas fuerzas que impidan que el globo se arrugue, ¿cierto? Se disminuya su volumen, pero por fuera también debe haber fuerzas que lo detengan, porque si no, se estaría expandiendo eternamente, hasta reventar, obviamente. ¿Ya? ¿Y cuáles son esas fuerzas o qué cosas van a hacer que por dentro este globo mantenga su forma? Miren, sabemos que adentro hay un gas. Ese gas está constituido por partículas, y cuando nosotros hemos dicho acerca de los gases que esas partículas tienen un movimiento caótico, están moviéndose caóticamente y chocando contra las paredes de ese globo. Entonces van a provocar que el globo trate de hincharse, de aumentar su volumen. Ahora, ¿de qué depende la fuerza con la cual empujen esas partículas? Va a depender de la cantidad de partículas que contenga ese globo. ¿Y con qué unidades nosotros medimos la cantidad de partículas? La clase pasada ya lo mencionamos, ¿cierto? Son las moles. Ahí está. Pero también va a depender de ese movimiento caótico que tienen. A mayor movimiento, entonces estos van a chocar con mayor fuerza con las paredes del globo, y a menor movimiento van a chocar con menor fuerza. Y entonces, ¿quién mide pues el movimiento molecular? ¿No? Ese es un tema anterior. Lo va a medir la temperatura. Por eso es importante la temperatura. Entonces, la fuerza con la cual chocan depende de la cantidad de moléculas y depende de la temperatura, porque mide el grado de movimiento que hay de las moléculas. Pero por fuera, ¿quiénes están? ¿Quiénes están tratando de que esto disminuya? La presión atmosférica. Pero además va a depender del tamaño del globo, porque dependiendo de ello, la presión va a incidir sobre el área que tenga el globo en su superficie. Entonces tiene mucho que ver el volumen del globo. Y de aquí nace, pues, ya que estas fuerzas se contrarrestan para que se mantenga con la misma forma el globo, entonces tienen que ser iguales. Presión por volumen y temperatura por número de moles tienen que ser iguales. El problema está en que presión, volumen tienen diferentes unidades que temperatura y número de moles. El número de moles solamente es una cantidad, no tiene unidades. Para poder hacer la igualdad necesitamos de una constante que me ayude a igualar esas unidades. Y de ahí nace pues esta ecuación general de los gases ideales. Pavo es igual a ratón. Donde, mira, P, ya te dije que es, mira, es presión. Y la presión se puede medir en atmósferas. También se puede medir en milímetros de mercurio. Y tenemos que saber alguna relación entre ellos. Mira, una atmósfera va a ser igual a 760 milímetros de mercurio. La V es el volumen. Y el volumen lo vamos a medir para estos casos en litros. Solamente en litros. Si nos dan el volumen en mililitros, lo tendremos que transformar. ¿Está bien? A litros. Y T viene a ser la temperatura. La temperatura lo vamos a medir en unidades absolutas, Kelvin. Y tenemos que tener una relación entre Kelvin y Celsius, ya que comúnmente se utiliza Celsius. Y Kelvin, ¿qué relación tiene con Celsius? Mira, Kelvin es igual a Celsius más 273. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo,
que como dato me dice que la temperatura es igual a 27 grados Celsius y lo quisiera transformar a Kelvin, lo único que tendría que hacer es sumar a esos 27 Celsius 273 y obtendría la temperatura en Kelvin, que en este caso sería 300 Kelvin. No está mal recordar también a las demás unidades de temperatura, ¿no? ¿Cuáles son todas las unidades de temperatura? Mira, está Celsius, está Fahrenheit, está Kelvin, que ya lo mencionamos, y está Rankine. Y tenemos que saber también cuál es la relación entre ellos, porque muchas veces viene en Fahrenheit las unidades, en vez de transformarlo a Kelvin, es un poco complicado. Mira, para que lo puedas hacer, te tienes que acordar de esto. Mira, K de feo, K de rata, y vas a agarrar y vas a colocar como denominador 5, luego 9, luego 5 y luego 9, ¿sí o no? Que hasta ahí es sencillo. Bien, ahora solamente vas a agregar acá arriba las siguientes diferencias. Mira, aquí le vas a poner menos 32, por aquí vas a colocar menos 273 y por aquí vas a colocar menos 492. Y ahí está la relación entre todas las unidades de temperatura, ¿no? Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankine. Bueno, N. ¿Qué viene a ser N? N ya lo hemos estudiado en la clase anterior. Es el número de moles, o también llamado cantidad de moles. ¿Cómo obtengo yo la cantidad de moles N? N se obtiene dividiendo la masa del gas entre su masa molecular. ¿Y qué viene a ser R? R viene a ser la constante universal. El problema con la constante universal es que su valor es variable, cambia, y depende todo de la presión. Todo va a depender de la unidad de la presión. Mira, si P, ¿ya? Si la presión está medida en atmósferas, ¿qué va a pasar con la constante universal? Ese valor de la constante universal va a ser 0,082. Pero si la presión está medida en kilopascales, entonces el valor de R va a ser igual a 8,31. En el caso de que la presión esté medido en milímetros de mercurio, entonces voy a tener que reemplazar R por 62,4. Bien, a veces también nos piden la densidad, por eso también es bueno conocer de dónde obtener la densidad a partir de la ecuación general de los gases. Para eso debo recordar cómo se obtiene la densidad primero. La densidad viene a ser la masa sobre el volumen. Entonces, de alguna manera yo tengo que obtener masa y volumen aquí, en la ecuación general. Volumen ya lo detecté en la V, ahí está. El problema es con la masa no lo veo por acá. Pero debo recordar que N es igual a masa sobre masa molecular. Entonces podría reemplazarlo y decir que presión por volumen tiene que ser igual a R por temperatura y por N lo voy a reemplazar por masa sobre masa molecular. Ahí está. Bien, ahora ¿qué va a pasar? Voy a tener que despejar volumen y W de esta manera. Lo voy a mandar a dividir y masa molecular voy a mandar a multiplicar a presión. Presión por masa molecular y voy a dividir por R y T. Lo voy a mandar a dividir, pues. Constante universal por temperatura. Y aquí al otro lado va a quedar W sobre V, que ya sabemos que es densidad. Bien, chicos, ahora vamos a pasar a hacer los ejercicios del libro.